Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero hablarles de un gran desafío que tenemos los hijos de Dios día a día. Ya he hablado en otro video de cómo apartarnos para Dios puede convertirse en una estrategia de evangelismo bien sencilla, ya que apartarse para Dios es tener a Dios siempre en nuestro corazón, tener el foco puesto en que nuestro comportamiento no se aparte de sus divinos mandamientos, estar conscientes de nuestras imperfecciones y pecados como único modo de revisarnos cada día siguiendo el modelo perfecto de Jesucristo. En simples palabras, ya que podemos brillar en el mundo con la luz de Jesús, resultará fácil entonces asumir con muchas probabilidades de éxito la gran comisión de salvar almas para el reino de Dios. A muchos hermanos, al intentar cumplir esa gran comisión, les invito a utilizar otra estrategia: apartar al mundo para Dios. ¿Qué significa? Ser conscientes de que este mundo, que fue creado por Dios, está llamado a servir a Dios. Y como nos dice la palabra, debemos pronunciar con nuestra boca, creyéndolo en fe, que este mundo servirá a Dios. Y debemos luchar en todas las áreas de nuestra vida para que así sea. Ahí entra ese otro gran desafío del que les hablaba. Nuestras iglesias se mueven, nosotros mismos nos movemos en un mundo muy convulso de cambios profundos en la sociedad y en la cultura. Esos cambios son un enorme mural donde encontramos una diversidad inmensa de transformaciones que obligan a las personas y a las instituciones a estar en un proceso constante de cambios culturales, de aprendizaje y de adaptación a las nuevas prácticas de convivencia social. Por ejemplo, ahí tenemos la política, un escenario donde se considera que los nuevos tiempos en que vivimos están imponiendo aparentemente más democracia, más libertad, más trabajos, menos discriminación y más igualdad. Y aunque sabemos que esto es un asunto muy polémico y que hay muchas razones para creer que en esos aspectos precisamente estamos regresando casi que a la Edad Media, podemos ver a cristianos participando en medio de la vida en la sociedad, la política, el arte y otras áreas. He defendido siempre la inserción del cristiano en la sociedad. No creo que de otra forma podamos cumplir con la gran comisión de Cristo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero justo ese es el reto: insertarnos como cristianos, movernos en esas aguas turbias como cristianos, defender nuestra fe en ese mundo ajeno como cristianos. Lo triste es que en muchas ocasiones son los cristianos los que se amoldan a las costumbres de la sociedad y olvidan o ponen en último lugar sus raíces cristianas. Es indudablemente una estrategia del diablo para alejar al cristiano de Dios y del papel de los hijos de Dios en la batalla espiritual que debemos luchar junto a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente, esa estrategia le está resultando muy efectiva al diablo en estos días. Pongo un ejemplo sencillo. En mi país, la situación económica, política y social es tan terrible, las injusticias contra nuestra gente allá por parte de quienes detentan el poder político es tan inhumana que muchas veces el corazón se nos llena de impotencia, de rabia, de odio contra quienes mal gobiernan allá, poniendo a nuestros hermanos cubanos en una triste y extrema situación de supervivencia. Me he propuesto, sin embargo, que en ninguna de mis comparecencias como figura pública que soy, jamás dejaré que esa impotencia, esa rabia, ese odio me domine, como suele pasarle lamentablemente a muchos compatriotas a quienes respeto y admiro, pero que no se dan cuenta de que no se logra nada con ese cacareo, esos gritos, esas ofensas en las que se han convertido los debates, discusiones y programas en las redes sociales sobre el tema Cuba. Es necesario tener ecuanimidad, mesura, certeza analítica. Los dictadores saben que nadie escucha al otro cuando ambas partes gritan, y que quien ve a esos dos gritones tampoco escucha, porque el ser humano está hecho por Dios para detestar el grito, que es el preludio de toda violencia. Lo aprendí en Eclesiastés 10:4. Allí leemos: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y ese es solo un ejemplo. Si yo sigo la norma impuesta en el medio en el cual tiene lugar una de mis luchas como intelectual, como periodista, como escritor, como cubano simplemente, estaría dando gritos, ofendiendo, atacando.
Pero como hijo de Dios, sé bien que no debo tener ese comportamiento, que es un comportamiento del diablo, no es de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en 2 de Pedro 1, versículos del 5 al 7, Dios me ha dicho, escuchemos, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esas son armas cristianas, una estrategia cristiana que no debemos cambiar por ningún otro comportamiento en este mundo. Pero ojo, queridos hermanos, los cristianos, en medio de la desesperación por actualizarnos, porque el mundo no nos deje detrás o no nos saque fuera, vamos perdiendo identidad como miembros de la Iglesia de Dios. Y es lamentable, pero lo que vemos en muchas congregaciones es que vamos pareciéndonos más a la sociedad no cristiana que al modelo de pueblo de Dios que nuestro Padre Celestial define muy claramente en la Biblia. En el caso del cristianismo, por solo poner un ejemplo, ahí tenemos el tema muy dañino para la verdadera fe en Dios de esas iglesias que asumen con naturalidad, porque así lo dictan esas sociedades donde se desarrollan, esa mezcla de nuestra fe y otras tradiciones religiosas. Una mezcla conocida como sincretismo. Como si no bastara, muchos cristianos se han conformado con confundirse con el mundo. Aseguran ellos que para estar allí y esperar el momento preciso para lucir como cristianos y defender el reino de Dios. Y eso, además de ser un pretexto, aunque muchos no lo comprendan, es negar nuestra fe en Cristo. Lo innegable es que todos los actuales cambios que vemos convierten a la sociedad en una especie poderosa de tsunami que a su paso arrasa con todo y nos deja este mundo podrido, perdido, injusto y desastroso en el que vivimos. Y la fórmula, queridos hermanos, la única solución para que el mundo no nos trague y para que nosotros apartemos al mundo para Dios, está advertido en la Biblia. Allí, en Romanos 12:2, leemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios los bendiga.